Bien, entonces damos inicio a la clase de métodos espectroscópicos del día de hoy. Vamos a recordar que los métodos, no vamos a recordar, sino vamos a recordar en qué consiste el espectro electromagnético, que sería una combinación, el espectro electromagnético de el campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Ubicados perpendicularmente entre sí, por lo tanto, una radiación electromagnética va a tener un componente energético, donde estará regido por todo lo que tenga que ver con energías, frecuencias, la constante de Planck, la velocidad de la luz, y también tendrá que ver con el comportamiento magnético, ondulatorio de la radiación, y se comportará y tendrá aspectos relacionados al comportamiento de todo lo que tenga que ver con ondas. Entonces tendremos longitud de ondas, número de ondas. Estos dos aspectos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, se van a relacionar entre sí conformando lo que sería la radiación electromagnética del espectro electromagnético. Dentro de este espectro, en función de la longitud de onda que tenga esta radiación y, por ende, de acuerdo a las ecuaciones que acabamos de ver, que la energía es directamente proporcional a la frecuencia, donde la velocidad de la luz también es directamente proporcional a la frecuencia. El número, tenemos que el número de onda es la inversa de la longitud de onda. Vamos a ver que el espectro se compone por diversos tipos de acuerdo a franjas, porciones del espectro, porciones que tienen que ver con la carga energética dentro de esas porciones dentro del espectro, cargas energéticas y por ende determinados rangos de longitudes de onda, lo podemos dividir en esta subdivisión de frecuencias y cargas energéticas y o longitudes de onda, como sea rayos gamas. Dentro de esta subclasificación tendríamos los rayos gamas como aquellos que presentan menor longitud de onda y mayor carga energética. Después, disminuyendo en cuanto a carga energética y aumentando las longitudes de onda, tendremos rayos X, ultravioletas, visibles, radiación infrarroja, microondas, radiación de tipo radio. Dependiendo la carga energética de esta fracción del espectro electromagnético, tendremos que cuando esta fracción del espectro electromagnético interacciona con un material que vamos a estudiar frente a esta franja del espectro definido con esta carga energética y con esta longitud de onda, o con este rango de longitudes de onda, la materia se comportará frente a esta carga, a esta radiación, de una determinada manera distinta según sea irradiada por cada uno de estos tipos de radiación del espectro electromagnético. Entonces, por decirlo de otra forma, si vamos a irradiar una materia en estudio con radiación del espectro de ondas de radio, tendremos
en el material que vamos a estudiar transiciones de spin nuclear. Si vamos a irradiar, por ejemplo, que esta es una de las técnicas que vamos a ver, la materia en estudio con radiación infrarroja, tendremos un efecto en la materia que vamos a estudiar cuando sea irradiada por el espectro, el rango del espectro infrarrojo, de vibraciones de tipo molecular en la materia que vamos a estudiar. Es decir, la materia, el material o la materia que estamos estudiando comenzará a sufrir o a evidenciar un comportamiento vibracional a modo molecular. Luego, cuanto aumentamos la carga energética de la radiación con la cual vamos a irradiar y estudiar nuestras muestras, ya comenzamos a tener interacciones mucho más fuertes entre la radiación y el material que estamos estudiando, que pasan a ser ya más bien de tipo electrónicas, iónicas, como en el caso de la radiación visible. Y el ultravioleta, ya tenemos transiciones de tipo electrónicas de los electrones compartidos fundamentalmente. Luego tenemos la radiación X, que es otra de las técnicas que vamos a estudiar. En este caso, rayos X tienen más energía que el ultravioleta, que el visible y mucho más que el infrarrojo. Todas estas son las técnicas que vamos a ver. Y en consecuencia, en este caso, la interacción con la materia va a ser mucho más fuerte todavía, generando un efecto de ionización en la materia que vamos a estudiar. Entonces, de acuerdo a la reacción que provoque en el material de estudio y teniendo en cuenta el nivel energético de la radiación incidente, teniendo en cuenta la longitud de onda de la radiación incidente, es que de ahí provienen entonces todas las técnicas que se desarrollan, técnicas instrumentales, que se desarrollan en torno a todo el espectro electromagnético, según utilicemos determinadas franjas energéticas dentro del espectro, ¿no? Bueno, esto es otro diagrama de lo mismo que estamos conversando. Acá estarían las figuras que hemos visto en números, donde vemos la región, la subdivisión del espectro electromagnético, vemos las frecuencias relacionadas, el rango de frecuencias relacionadas a cada una de estas porciones del espectro, las energías involucradas en cada una de estas subdivisiones, y en consecuencia, así como tenemos el rango de frecuencia, tendremos el rango de longitud de onda asociado a estos rangos de frecuencias que comprenden cada una de estas subdivisiones dentro del espectro electromagnético. Entonces les reitero, nosotros vamos a ver rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo. Hemos elegido estas técnicas porque pensamos fundamentalmente el ultravioleta, el visible y el infrarrojo, técnicas que podemos llegar a encontrar, no técnicas sino instrumentales, que podemos llegar a encontrar con cierta frecuencia y fundamentalmente el ultravioleta y visible con cierta frecuencia en los laboratorios de análisis, siempre orientándonos a la posibilidad de la obtención del título de intermedio de técnico químico con orientación a laboral en laboratorios, ¿no? Entonces, un equipo de espectroscopía para ver y analizar materiales en la zona visible ultravioleta es un equipo bastante común que podemos encontrar en cualquier laboratorio. Inclusive vienen
instrumental de mesada. Hoy por hoy cada vez los instrumentos son más sofisticados, con muchas variables y opciones y capacidades diferentes, y a la vez se van disminuyendo cada vez más los tamaños de los equipos. Por lo tanto, son equipos, en el caso ultravioleta visible, que estas dos técnicas están dentro de un mismo equipo, un mismo instrumental, fácilmente se puede uno ubicar en cualquier porción de una mesada, e inclusive, no tan sofisticados, pero inclusive vienen de bolsillo, digamos, para hacer mediciones de campo. Después podemos encontrar con cierta frecuencia, pero ya no como en este otro caso, con cierta frecuencia un infrarrojo o rayos X, dependiendo ya en este caso quizás laboratorios que estén insertos dentro de plantas o industrias ya más grandes, ¿no? Bien. Entonces, estas fórmulas es importante que las internalicemos porque es importante saber que la energía está directamente relacionada con la frecuencia, entonces vamos a estar hablando de energía y frecuencia más o menos de la misma forma, y que esto a su vez es indirectamente proporcional a la longitud de onda. Cuando hablamos de longitud de onda, entonces, de acuerdo al comportamiento ondular de la energía, digamos, de los cuantos energéticos que se transportan y trasladan mediante un comportamiento ondulatorio. Entonces, la distancia entre dos crestas de una onda, a eso le vamos a llamar longitud de onda. Cuando estas distancias se alejan entre sí, estamos hablando de mayor longitud de onda y estamos en presencia de una radiación con menor energía, pues estamos aumentando la longitud de onda y viceversa, ¿no? Acá estamos hablando de la amplitud de onda desde la línea de base, el eje cero, de abscisas hasta el máximo de la cresta de la onda. Bien. Acá nuevamente reiteramos los conceptos que vimos antes. Vamos a remitirnos a los que vamos a ver. Dijimos que en la longitud de onda de los rayos X vamos a tener una interacción en la materia que está siendo irradiada con este tipo de radiación, un efecto de ionización atómica. En la zona del ultravioleta visible tenemos transiciones electrónicas, dijimos los electrones compartidos, y en la zona del infrarrojo tenemos interacciones de enlace de tipo molecular. Entonces, cuando nosotros tenemos un material en estudio, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, y lo irradiamos con un haz de energía, acá dice luz, pero bueno, el concepto más adecuado es energía. La materia en estudio, cuando la energía incide sobre ella, lo usual es que absorba energía, ya sea por átomos, por ion o por molécula de la materia que estamos estudiando, y al absorber energía va a adquirir un estado superior energético al estado basal normal que posee la materia en sí misma, ¿no? Ese estado excitado de energía que es infinitesimal en tiempo, ¿no? Y pasa inmediatamente a intentar o tiende a volver a su estado basal o propio que le corresponde a la materia. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué pasa? La materia en estudio emite
la energía que le estaba sobrando. Ya sea si fue una interacción de nivel atómico, iónico, molecular. Bien, entonces tenemos sobre la materia en estudio un fenómeno de absorción de energía para pasar a un estado excitado de mayor energía, estado que dura pequeñísimo, infinitesimal tiempo, y luego tenemos otro fenómeno que es el de emisión de energía para volver a un estado de menor energía. Entonces, estos dos fenómenos fundamentalmente, no son los únicos, pero fundamentalmente estos dos fenómenos son los que generan un gran abanico de técnicas analíticas instrumentales y dependiendo de la franja o tipo de radiación con que sea irradiada la muestra, entonces vamos a tener muchísimas chicas y chicos, muchísimas técnicas instrumentales para medir, evaluar, estudiar materiales orgánicos e inorgánicos en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido, lo cual nos brinda muchísima información para el conocimiento de los materiales y por ende, no solamente conocimiento puro por sí mismo, sino por ende lograr dilucidar el comportamiento de los mismos frente a determinados estímulos, frente a determinadas aplicaciones, encontrar los límites de aplicabilidad de los mismos, en qué medida son útiles y en qué medida dejan de ser útiles de acuerdo al uso, de acuerdo a las exigencias del entorno, en fin. Acá entonces tenemos lo que ya venimos viendo también, la energía de la radiación de un fotón, que es el componente de la parte eléctrica de la radiación electromagnética. Entonces dijimos que la vamos a contabilizar de esta manera, y acá lo que les vengo diciendo, cuando lambda, que es la longitud de onda, se incrementa, disminuye la energía y la frecuencia del fotón. Bueno, esto seguimos reforzando. Acá podemos visualizar el fenómeno de absorción de energía de una radiación que incide sobre una materia en estudio, es decir, tenemos un estado fundamental de energía basal de la materia que estamos estudiando, un haz de energía determinado, incide sobre la materia en estudio. Por lo tanto, la materia en estudio absorbe para pasar a un estado de energía superior, el cual tiende inmediatamente a volver a su estado anterior mediante la liberación de la energía excedente. Entonces, la técnica puede medir la cantidad de energía que absorbió la materia para pasar del estado 1 al estado 2, o la técnica puede medir la cantidad de energía que la materia elimina para pasar de su estado excitado a su estado anterior. Acá estamos viendo lo mismo. Tenemos el caso de absorción y el caso de emisión. Entonces dijimos, dentro de las técnicas que vamos a estudiar hoy, que son la ultravioleta visible, vamos a ver preferentemente transiciones de tipo electrónicas. Pero al haber transiciones de tipo electrónicas, también están incluidas transiciones de tipo vibracional y rotacional. Estas preferentemente son las que suceden en la zona del infrarrojo.
Recordemos, dentro del espectro electromagnético, que la zona del infrarrojo tiene una energía de menor frecuencia y mayor longitud de onda que la zona del ultravioleta visible. Esa energía con menor carga energética genera en la materia en estudio efectos vibracionales y rotacionales en las moléculas que estamos estudiando y no alcanzan a ser efectos electrónicos ni menos iónicos. En el caso que vamos a ver hoy, ultravioleta visible, sí tenemos efectos electrónicos, donde ya hay interacción de la radiación con los electrones de valencia, fundamentalmente, pero a su vez están comprendidas en menor medida las vibracionales y rotacionales también. Por ejemplo, lo podemos ver en este caso. Acá tenemos un espectro, así a modo muy didáctico, donde estas rayitas negras, más anchitas, más gruesas, ¿las pueden ver? Podemos decir que son niveles electrónicos dentro de una materia, de una sustancia. Dentro de cada nivel electrónico, a su vez, tenemos diversos subniveles, subniveles energéticos. Dentro de cada nivel electrónico podemos encontrar subniveles vibracionales y a su vez dentro de cada subnivel vibracional a su vez encontramos subniveles rotacionales. Entonces, en este ejemplo tenemos 3 niveles electrónicos y dentro de cada nivel electrónico tenemos subniveles vibracionales y rotacionales. Acá estamos viendo lo mismo, por ejemplo, este es un espectro donde vemos que las rayitas negras, volvemos a lo mismo, gruesas, serían en este caso 2 niveles electrónicos en esta materia, en esta sustancia, y dentro de cada nivel podemos ver subniveles que están relacionados con subniveles ya sean de tipo vibracionales o rotacionales. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bueno. Variable longitud de onda. La técnica que vamos a ver hoy se rige por una ley que se llama la ley de Lambert y Beer, que fueron sus autores, digamos, estos dos científicos fueron quienes diseñaron esta ley que gobierna el comportamiento de la radiación electromagnética frente al material en estudio en la zona del ultravioleta visible, y también vamos a utilizar esta misma ley para la zona del infrarrojo también. ¿Cómo la vamos a ver? Vamos a pensar que esto que tenemos en esta cubeta, líquido celeste, es la materia en estudio. En este caso, la materia en estudio parecería que es un líquido, que está incluido, digamos, contenido en un recipiente. Este recipiente tiene un paso, una cara, con una distancia B determinada.
Esta solución, materia en estudio, tiene una concentración determinada, y esta flechita roja sería la radiación incidente que proviene del espectro electromagnético dentro de la zona que vamos a estudiar hoy. Una radiación electromagnética dentro del espectro electromagnético que comprende al ultravioleta y al visible. Dentro de ese rango de energías, dentro de ese rango de longitudes de onda. Entonces la vamos a llamar a la radiación incidente como P sub 0. Al incidir sobre el recipiente que contiene la materia en estudio, y al atravesar todo el recipiente, es decir, al atravesar toda la materia que está contenida en el recipiente, vemos que la radiación incidente de P sub 0 comienza a disminuir, y cuando sale del recipiente que contiene la materia, tenemos una radiación P inferior que es distinta a la P inicial, a la P sub 0 inicial. ¿Qué significa acá? ¿Qué sucedió adentro de este recipiente? ¿Qué pasó en la interacción de la radiación con la materia? ¿Cómo actuó la materia ahí? Frente a la radiación. Absorbió energía. La materia absorbió energía, muy bien. Por lo tanto, la P que sale del recipiente es la energía transmitida a través del recorrido que tuvo la radiación incidente a través del envase que contiene la muestra en estudio. La radiación que no absorbió la materia que está contenida dentro de este envase, de este recipiente, es la que es transmitida fuera del mismo. Entonces, obviamente tenemos una radiación transmitida diferente a la radiación incidente. La diferencia está en que el material absorbió energía. Entonces, la relación entre la radiación transmitida, P, respecto de la radiación incidente, P sub 0, es a lo que vamos a llamar transmitancia. Estos conceptos, además de identificar la denominación, es importante que visualicen a qué nos estamos refiriendo, porque además lo vamos a ver en más de una técnica esto. Entonces, la relación entre radiación transmitida y radiación incidente la vamos a denominar transmitancia. Y tendremos otro tipo de radiación que es la absorbancia. No vamos a ver todo el desarrollo matemático que hicieron Lambert y Beer para lograr visualizar estos efectos en la interacción de la radiación con la materia, y simplemente vamos a llegar a la ecuación final, y así lo haremos en las técnicas que utilicemos ecuaciones, donde nos está diciendo que la absorbancia, y vamos a llamar a absorbancia la radiación absorbida por la materia en estudio, esta, la absorbancia será igual a la concentración de la sustancia que estamos estudiando, esta, por el trayecto que tuvo que recorrer la radiación incidente
atravesando todo el recipiente que contiene la muestra en estudio por un coeficiente determinado que este coeficiente lo o está tabulado o lo conseguimos experimentalmente nosotros. Esto lo van a hacer con Sol en los trabajos prácticos, ya sea en resolución de problemas o en los laboratorios que vamos a ver las últimas 2 semanas de clase. Si todo marcha bien, vamos a tener trabajos prácticos. Entonces, la absorbancia, es decir, el fenómeno que transcurrió aquí dentro, va a ser igual a este coeficiente que se denomina absortividad al trayecto que tuvo que recorrer la radiación por la concentración. Para minimizar variables, dijeron quienes inventaron la ley, vamos a evitar el término B, que nos complejice, digamos, el sistema, y por lo tanto, cuando construyamos los equipos para medir este fenómeno, vamos a construir a todos los recipientes, que lo vamos a denominar portamuestras. Portamuestra quiere decir que son recipientes que van a contener a la muestra que vamos a estudiar. Lo vamos a diseñar de tal forma que este recorrido sea igual a 1. En este caso, el recorrido es igual a 1 centímetro, B. Si la concentración está en moles por litro, tenemos concentración moles por litro, el recorrido 1 centímetro, este coeficiente absortividad lo vamos a llamar absortividad molar cuando la concentración está en moles por litro. Y estas serán las unidades que vamos a tener en juego cuando estamos hablando de absorbancia. Y la relación entre absorbancia y transmitancia es logarítmica de este tipo. Acá vemos nuevamente lo que estamos hablando. Tenemos que, vamos a ver acá, esta era la que estábamos viendo, la ecuación base. En este caso, el coeficiente A, absortividad, dijimos que si la concentración está en moles por litro, la vamos a llamar absortividad molar, y si no tendremos, cuando tenemos el épsilon, varía, digamos, las unidades de concentración de la sustancia. Eso lo vamos a ver siempre cuando hagamos los ensayos. La relación entre transmitancia y absorbancia, como ven acá, es logarítmica, y todo, digamos, todas estas fórmulas representan absolutamente lo mismo de un lado y del otro, que las podemos representar con estas series de variables que tenemos aquí. Todas, absolutamente todas, nos están indicando lo mismo que tenemos de un lado de la ecuación y lo mismo del otro lado de la ecuación. Bien. Acá, cuando nosotros, a ver, vamos a ver un poquito. Cuando nosotros hacemos un ensayo, supongamos, en este caso es un ejemplo que probablemente sea un ejemplo que vean en el trabajo práctico laboratorio, de una solución colorada de cloruro de cobalto. En este caso, si estamos trabajando, sería una solución acuosa. En la zona del visible, cuando estamos trabajando con soluciones coloreadas, estamos trabajando en la zona del visible, y preferentemente cuando trabajamos con soluciones orgánicas, trabajamos preferentemente dentro de la zona del ultravioleta.
Dentro de la zona visible podemos trabajar entre valores de 360, 380 de longitud de onda hasta 800. Longitud de onda lo vemos en abscisas, nanómetros, y la zona visible podemos estar hablando entre aproximadamente 200 y 380 o 400 nanómetros. La zona visible del ultravioleta, perdón, tiene menor longitud de onda, a su vez, que la zona del visible. La zona del visible dijimos entonces que la zona del ultravioleta tiene menor longitud de onda, ¿no es cierto?, que la del visible. ¿Qué más? Acá cuando vemos, entonces, en este gráfico, tenemos en abscisas longitud de onda. Por los valores que tenemos acá en la longitud de onda, ya sabemos que estamos trabajando en la zona del visible. Y acá vemos este gráfico con una hondonada hacia abajo, un pico, una señal con un mínimo, podemos decir, una figura de este tipo nos está indicando que en ordenadas tenemos transmitancia. Los valores de transmitancia se representan fundamentalmente en porcentajes, y entonces acá el ensayo consistió en que en ese recipiente que teníamos antes, en este recipiente, tenemos dentro una solución de cloruro de cobalto de esta concentración, 0.046 molar, y la vamos a estudiar de qué manera. Habíamos dicho que la radiación visible tiene un rango entre, vamos a hablar con números más redonditos, entre 400 y 800 nanómetros. Entonces, vamos a hacer incidir sobre la solución de cloro de cobalto, que es nuestra muestra problema, P sub 0 con distintos valores. P sub 0 implicaría también sus correspondientes longitudes de onda, ¿no es cierto? Con distintos valores, y recorremos de esta manera todo el espectro del visible, haciendo incidir sobre ese portamuestra que contiene la solución de cloro de cobalto distintos valores de la radiación electromagnética dentro del visible, con distintos valores de longitudes de onda, en consecuencia distintos valores de carga energética. Entonces la solución en estudio va a ir absorbiendo esa radiación, lo que pueda absorber de acuerdo a su constitución electrónica, y lo que no absorba lo irá transmitiendo. Entonces el equipo va a ir registrando este tipo de interacción, la que incide más la que transmite y o absorbe, y genera en este caso este gráfico sobre lo que transmite, que es el porcentaje de transmitancia. ¿Qué leemos? ¿Qué información nos da este gráfico? El valor clave de este gráfico es el mínimo. Acá tenemos el valor mínimo de esta curva, es alrededor de 510, diría 510 prácticamente, de longitud de ondas. Ese valor, 510, es típico y característico del cloruro de cobalto. Entonces, de alguna manera tenemos un dato de que si no sabíamos de qué solución o qué compuesto se trataba esa solución, una aproximación, porque no quiere decir que sea 100% efectiva la técnica,
pero ya sabemos que si está absorbiendo y o transmitiendo energía con un mínimo o un máximo en este valor, estaríamos cercanos al valor de cloro de cobalto, además le sumamos la coloración, etcétera, ¿no? Bien, entonces tenemos este dato, es importantísimo para nosotros registrarlo y tenerlo en cuenta. El valor de lambda donde más energía absorbe, porque fíjense, acá 510 es el valor de energía que menos transmite, ¿no es cierto? Si es el valor de energía que menos transmite, porque acá tenemos por ciento de transmitancia, quiere decir que es el valor de lambda, de longitud de onda, donde mayor absorción se produce de la sustancia en estudio. Bien, entonces ese es un dato clave para nosotros. Acá hemos recorrido el espectro del visible en todo este rango de longitudes de onda y hemos incidido radiación, vuelvo a insistir, hemos incidido distintos flashes de radiación, por así decirlo, en el portamuestra donde está contenida la solución de cloro de cobalto, dentro del rango del visible, con distintos valores de energía incidente P sub 0. Y nos pudimos conseguir este gráfico con este mínimo. Bien. ¿Qué más podemos leer de acá? Fundamentalmente, entonces, este mínimo, que si graficamos, en lugar de transmitancia, en ordenadas graficamos absorbancia, este gráfico es exactamente al revés, es decir, tenemos el pico hacia arriba, en lugar de tenerlo hacia abajo. Pero siempre el máximo, si graficamos absorbancia acá, el máximo va a seguir siendo 510. Entonces, el primer ensayo que se hace cuando nosotros vamos a estudiar una materia determinada es este. Barrer en un rango de longitudes de onda a la muestra en estudio. Si estamos con una muestra que nosotros sabemos de antemano que es una sustancia que absorbe en el visible, la vamos a barrer dentro del rango de longitud de onda del visible para saber cuál es su mínimo o máximo lambda característico, que eso es un dato que nos va a ayudar a identificarla. Si no sabemos o no tenemos gran certeza, directamente corremos en todo el rango del UV visible, que es lo que se hace habitualmente. Entonces empezamos corriendo la muestra desde un lambda de aproximadamente, y redondeando números, de 200 hasta 800. Entonces ahí abarcamos la zona del ultravioleta y abarcamos la zona del visible, para finalmente obtener un espectro de este tipo. Una vez obtenido este valor, que es el que nos interesa, el lambda de menor transmitancia, que es en consecuencia el lambda de mayor absorbancia, vamos a este segundo paso, que es el paso que nos va a ayudar a determinar la concentración de esa solución que estamos midiendo en el recipiente que la contiene, ¿no? Porque yo acá les puse este valor, pero supuestamente no lo conocemos al valor. Estamos haciendo esto para determinar la concentración que tiene esta solución que está dentro del recipiente que lo contiene, del portamuestras. Entonces, ¿cuál es la operatoria que se hace? Podemos tener distintas concentraciones, patrones de cloro de cobalto, que nosotros conozcamos cuáles son sus concentraciones, y volvemos a, en este caso, al conocer ya sus concentraciones,
¿qué vamos a hacer? La vamos a irradiar a cada una de estas soluciones que estarán contenidas en cada una en un portamuestra determinado. Visualicemos un portamuestra como un paralelepípedo de caras cuadradas de 1 centímetro cada una de las caras. Como un prisma de caras cuadradas de 1 centímetro de cada una, de cada lado. Dentro de ese prisma está contenida la solución de cloruro de cobalto. Ese prisma tendrá que estar, el material del prisma deberá ser tal que, ¿qué les parece a usted? El material del recipiente que contiene la muestra, ¿tiene que tener algunas características en particulares? Puede ser que no absorba ni transmita. Muy bien. Debemos procurar, no solamente para esta técnica, sino en general para todas las técnicas que empleemos, los materiales con los cuales utilicemos como portamuestras para contener las muestras que vamos a estudiar en las distintas técnicas instrumentales, deben cumplir varias funciones, además de contener la muestra que vamos a estudiar. Entre ellas, la primera y principal es que no debe absorber radiación de la que está incidiendo sobre él, porque él contiene la muestra que estamos estudiando. No se debe descomponer, obviamente, por la radiación que está incidiendo sobre él. Tampoco se debe descomponer con la materia que está contenida dentro de él. No debe ni descomponerse ni interaccionar con la materia. Es decir, que en definitiva tiene que ser lo más inerte posible. No siempre se consigue material 100% inerte. Entonces, sí tenemos que, por supuesto, los que desarrollan las técnicas instrumentales, claro está que también desarrollan y estudian materiales los más adecuados posibles para que absorban la menor cantidad de energía posible, que no interactúen con la energía, que no interactúen con la muestra en estudio, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la técnica nuestra que estamos viendo hoy, en la zona del visible se aconseja vidrio o sílice para este prisma que va a contener las muestras, líquida en principio, como es el ejemplo que estamos viendo, una solución líquida, pero también pueden ser sólidos que puedan ser disueltos en un disolvente adecuado. Entonces si tenemos un sólido que puede ser una sal, por ejemplo, de hecho el cloruro de cobalto es una sal disuelta en agua. Entonces, pueden ser entonces soluciones de un sólido disuelta en un disolvente. Si es un líquido en su estado natural, también va a tener que ir disuelto en un disolvente, porque estas técnicas trabajan con soluciones diluidas. Ya vamos a ver por qué. Soluciones concentradas, ni mucho menos puras, van para este tipo de técnica. Tienen que trabajar muy, muy diluidas, ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, y también hay recipientes para muestras gaseosas. En el caso de que vamos a trabajar con soluciones, en el caso de líquidos, dijimos si es líquido lo vamos a disolver en un disolvente, y si es sólido también, un sólido que sea capaz o factible de ser disuelto en un disolvente, van a poder ser estudiados por esta técnica y otra cosa, los disolventes que utilicemos para la solución, ya sea de líquido o disolvente de sólido, ¿tendrán que cumplir algún requisito también?
También, así como el portamuestra, ¿sí? Puede ser que no reaccione. Tal cual. De la misma manera que vamos a querer o deseamos que el material del portamuestra sea lo más inerte posible y que no interaccione con la radiación que incide sobre él, que no interaccione con la materia que estamos estudiando, lo mismo vamos a pretender del disolvente que utilicemos para armar la solución que vamos a colocar dentro del portamuestras. Entonces, hay disolventes que son adecuados para las sustancias que están comprendidas dentro del estudio, dentro de la zona del visible. Generalmente las sustancias que se ven en el visible son de tipo sales, entonces van a ir preferentemente disueltas en solventes de tipo polares. Agua es el más común, pero podemos tener algunos otros solventes de tipo polar. Y las sustancias que van a ser analizadas en la zona del ultravioleta, vamos a utilizar solventes de tipo orgánicos, como algunos alcoholes los más comunes, hexano o heptano. No existe, como ya les digo, un material 100% inerte que no absorba nada de radiación, y lo mismo vamos a decir de los solventes. Estamos eligiendo y vamos a elegir solventes que absorban lo menos posible. Todas estas cuestiones, la parte instrumental fue diseñada para comprender estos detalles de absorción extras que no son exclusivamente debidos a la materia en estudio, que ya lo vamos a ver también. Bueno, dicho esto, volvemos a esta gráfica. Dijimos que queríamos determinar la concentración de la sustancia que tenemos contenida dentro del recipiente. Entonces tenemos, por ejemplo, distintas soluciones patrones de cloruro de cobalto, a las cuales ya las tenemos calibradas previamente. Entonces, vamos a medir qué absortividad o transmitancia tiene. Sabemos cuál es la concentración de cada una de esas sustancias, y vamos a medir la absortividad en qué longitud de onda. En la longitud de onda que vimos acá. Para eso hicimos este primer ensayo. La longitud de onda que nos da el mínimo de transmitancia o el máximo de absorbancia es la longitud de onda de mayor interacción de la energía con la materia, en este caso, el cloruro de cobalto. Entonces, esa es la longitud de onda que, digamos, reacciona más fuertemente la muestra en estudio, y entonces es la más sensible, digamos, para la muestra en estudio, es la que más va a reaccionar la muestra en estudio con ese valor de longitud de onda, es decir, con ese valor de energía a esa longitud de onda. Por lo tanto, vamos a medir para cada una de las sustancias patrones, que ya conocemos su concentración, la absorbancia a 510 nanómetros, y los vamos a ir graficando. De esta manera vamos a obtener un gráfico de calibración de soluciones de distintas concentraciones de cloruro de cobalto, a las cuales le hemos medido su absorbancia a la longitud de onda que corresponde al cloruro de cobalto, que son 510 nanómetros de longitud de onda. Este es un método de calibración muy típico, por eso también lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora, y lo van a ver en resolución de problemas, y lo van a ver en práctico laboratorio, porque no solamente sirve para esta técnica, sino que va a servir para otras más. Entonces, una vez que tenemos este método de calibración, ¿qué hacemos? Nosotros queremos saber
¿cuál es la concentración de esta solución que teníamos acá? Que es la solución problema nuestro. Recuerden que este dato todavía yo no lo conozco. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos en otro portamuestra la absorbancia de la solución problema mía a la longitud de 510 únicamente. No hacemos todo este barrido de nuevo. Medimos la absorbancia a la lambda de 510 del portamuestra con la solución problema que no le conocemos la concentración, leemos en el equipo qué absorbancia tiene, venimos acá, supongamos que esta es la solución problema nuestra, este triangulito, este rombito que sea la solución problema, supongamos que esta es la absorbancia que me leyó el equipo, 0,15, venimos acá, esta era la línea o curva de calibración, venimos acá, bajamos y leemos su concentración. Y allí hemos determinado qué concentración tiene la solución problema que estamos estudiando. Estos números son números de ejemplos, nada más, no es que estén correlacionados unos con un gráfico o con el otro. Pero este es el procedimiento, digamos, el método o la técnica de procedimiento para determinar concentración de una solución determinada, ya sea de una solución coloreada de la zona visible o sin color de la zona del ultravioleta, mediante la técnica UV visible. Los dos pasos son, primero el barrido, en todo el rango, que puede ser todo el rango de ultravioleta, o todo el rango del visible, o en el rango completo de longitud de onda. Una vez que determinamos este lambda, con ese lambda vamos a fabricar este otro gráfico, que es de calibración, para poder obtener, como acabo de explicarles, finalmente la concentración de la solución desconocida. Bien, ya hemos visto entonces los materiales, dijimos, para la zona del visible, el portamuestra dijimos que podía ser vidrio sílice, para la zona del ultravioleta el portamuestra puede ser cuarzo o sílice fundida. Los portamuestras, estos prismas, tienen que estar extremadamente limpios. Limpios de otras sustancias que hayan contenido antes, como también limpios de la grasitud, transpiración que puedan tener los dedos que tocan el portamuestra. Por ahí conviene trabajar con guantes para no transmitirle cuestiones de la piel al portamuestra, porque eso también va a generar interferencias en la radiación que incida sobre el portamuestra y la muestra en estudio. Hay que lavarlos muy bien cuando se dejan de usar y antes de usarlo, porque nunca sabemos si el que los usó previamente los lavó adecuadamente una vez que los utilizó. Entonces siempre es bueno lavarlos una vez que los dejamos de usar y antes de volver a usarlos. No solamente un lavado con agua y detergente es bueno, sino que si lo hacemos con agua y detergente tenemos que asegurarnos que esté muy bien enjuagado por el tema de detergente, y si no también usar también soluciones alcohólicas como metanol, por ejemplo, que barre todo lo que pueda hacer también grasitudes y esas cosas. Y después siempre secarlos en una estufa a no muy altas temperaturas, pero asegurándonos, no muy altas temperaturas porque se pueden deformar, digamos, los recipientes, y asegurarnos de evaporar la sustancia que hemos empleado para limpiarlos. Limpio entonces para que no tengan sustancias anteriores y que interfieran con la radiación
de la sustancia que estamos estudiando nosotros, ni cuestiones de suciedad por la manipulación, el operador, etc. Vamos a ver acá, hay algo que esta ley, como yo les decía, trabaja con soluciones diluidas. Porque si trabajamos con soluciones y con un cierto grado de dilución también, un rango de dilución. Si son muy, muy extremadamente diluidas, vamos a tener error, y si es extremadamente concentrada, también vamos a tener error. Por un lado. Por otro lado, vuelvo a cuando nosotros hacemos este barrido, y este gráfico es un gráfico experimental nuestro, por eso tampoco es perfectito como los otros que les estoy mostrando, como que es de bibliografía, de bibliografía. Este ha sido tomado de uno de los trabajos prácticos que hemos hecho con otros compañeros en años anteriores, y bien, y entonces lo importante es, como ya les dije, el valor mínimo de longitud de onda, si acá graficamos transmitancias, o si graficamos absorbancia, que dijimos que es la cantidad de energía que absorbe. Un gráfico de absorbancia sería como absorbancia frente a longitud de onda. El máximo de energía absorbida es o sea, la cresta de esta onda, de este gráfico. El máximo de absorbancia es lo mismo que este mínimo que les estoy mostrando acá. Es exactamente lo mismo el valor de longitud de onda, ¿no? Bien, entonces siempre conviene, para trabajar con este gráfico, siempre conviene trabajar en medir las absorbancias a ese valor de longitud de ondas, ya sea el máximo o el mínimo que nos dio este gráfico cuando barrimos con todo el rango de longitud de onda del espectro UV o visible, ¿no? Y nos conviene movernos con muy pequeño margen alrededor de ese valor máximo. Este es un gráfico de absorbancia frente a longitud de onda, por eso tenemos para arriba, digamos, ¿no? O nos movemos para hacer todas las otras mediciones claves de lecturas de absorbancia o transmitancias. Como les digo, nos conviene hacerlo siempre al valor del lambda máximo o mínimo. Si es absorbancia, y voy a empezar a hablar de absorbancia para no hacer tanta mezcla. Si estamos con absorbancia, el lambda máximo que absorbe la mayor cantidad de energía. Todo esto que está debajo de esta campana es la energía absorbida por esta sustancia. Y de ahí, alrededor de este lambda máxima, nos vamos a mover muy poquito para un lado o para otro. Variando un poquito a más o a menos de lambda máxima, tenemos muy poco margen de error. Fíjense, si acá es el mayor lambda máximo, ya sea que nos corramos a un poquito más o un poquito menos, fíjense acá en las abscisas, de longitudes de onda, veremos que acá, en ordenadas, tenemos muy poca variación en las absorbancias. ¿Se entiende esto? Chicos y chicas, ¿se entiende esto que les digo? Hola, hola. Bien. Asumo que se entiende. Si nosotros nos desplazamos en esta curva a valores de longitudes de onda ya bastante alejados del máximo, como verán, vamos a tener ya
mayor amplitud en la lectura de las absorbancias. Entonces van a ser medidas que no sean tan certeras o correctas en la identificación de la sustancia que estamos estudiando. Por eso es tan importante hacer el primer barrido para determinar el lambda máximo de la sustancia en estudio. Y a partir de allí trabajar con ese lambda máximo. Y acá es donde les estoy explicando sobre el tema de los errores. Les decía que las sustancias, las soluciones que vamos a trabajar y que van a ir contenidas en el portamuestra tienen que tener una concentración determinada, que no tienen que ser ni muy concentradas ni tampoco súper diluidas. Tienen que estar comprendidas dentro de un rango determinado. ¿Por qué? Miren, acá tenemos este gráfico de transmitancias frente a concentración. Sí, tenemos concentraciones muy altas, que serían esta parte de la curva. Fíjense, valores de concentración muy diferentes, como tenemos acá, me da muy poco variación de transmitancias, con lo cual no estamos teniendo una lectura correcta o real de valor de transmitancia frente a concentraciones, porque acá evidente está muy claro, estoy teniendo en este punto una concentración muy superior a este otro punto, y sin embargo estamos leyendo transmitancias muy parecidas. Lo inverso sucede en soluciones muy diluidas. Por ejemplo, en dos valores de concentración muy cercanos entre sí, como ser este o este otro, miren, me dan valores de transmitancia muy diferentes entre sí para valores de concentración muy similares. Con lo cual nos conviene trabajar dentro de este rango que no es ni muy diluido ni muy concentrado, ¿sí? Y allí, que sería este rango entre concentraciones entre un 20 y 80% de transmitancia, minimizamos los errores debidos a concentraciones. Entonces, por un lado, minimizamos errores debidos a el tipo de material del portamuestra. Por otro lado, minimizamos errores debido a el solvente que utilizamos para disolver la muestra en estudio, ya sea líquido o sea sólido. Y acá también vamos a minimizar errores con la técnica, trabajando en un rango de concentraciones determinado. Bien, es una técnica que, como ustedes ven, y volvemos nuevamente a esto, es una técnica que me aporta datos cualitativos, porque haciendo este primer ensayo de barrido de longitud de ondas obtenemos el mínimo o el máximo, y ya puedo acercarme, no completamente, pero tener una aproximación de cuál es el lambda mínimo máximo, que es lo mismo, y acercarme a identificar de qué sustancia podría llegar a tratarse. Y es una técnica cuantitativa porque me permite determinar la concentración con esta curva de calibración o gráfico de calibración, la concentración de la muestra que estamos estudiando. Entonces es una técnica quali y una técnica cuantitativa. Muy simple, muy sencilla, los equipos no son extremadamente caros. Todo lo que sea instrumental analítico, nada se construye en el país, todo es importado. Por lo tanto, a nosotros nos resulta todo caro, porque es en dólares, pero bueno, este equipo no es tan caro como otras técnicas. Por eso también es factible de que los laboratorios lo puedan tener a este equipo. ¿Qué más vamos a decir? El instrumental. Tenemos dos tipos de instrumental
para esta técnica. A ver, acá tenemos, y que también lo vamos a volver a ver muy similar en el infrarrojo. Uno de ellos es el que le vamos a llamar espectrofotómetro de simple haz, donde tenemos la fuente de luz o fuente de energía, de irradiación, o sea, la fuente de la cual va a salir la energía irradiante que va a incidir sobre la muestra en estudio. Luego tenemos un segundo módulo que le vamos a llamar selector de longitud de ondas. Este módulo lo que hace va a ser ir seleccionando la longitud de ondas. Esta fuente, a ver chicos, esta fuente es la que me va a emitir la radiación entre el rango de longitud de ondas que les mencionaba, dentro del rango del ultravioleta, entre 200 y 400, o dentro del rango visible entre 400 y 800. Si estamos hablando de la zona del ultravioleta, la lámpara será de deuterio. Y si estamos hablando en la zona visible, la lámpara será de wolframio. Entonces, cada lámpara irradia dentro de ese rango de longitud de onda que les estoy mencionando. Luego tenemos el segundo módulo que me va a seleccionar qué longitud de onda quiero yo limpiar del rango que me emite la lámpara. La lámpara me va a emitir un rango de 200 a 400 o de 400 a 800 nanómetros. Acá el selector de longitud de onda me va a elegir, por ejemplo, quiero la de 510, que es la del cloro de cobalto, por ejemplo. Bueno, después tenemos esto, que se llama shooter, que es como un disco con ranuras, donde este disco está girando sobre un eje. Estas ranuras, algunas tienen ranuras al descubierto y otras son metálicas, entonces cuando la radiación choca con la metálica no pasa radiación, cuando choca con las ranuras, las traspasa, mejor dicho, no hay obstáculo. Después tenemos el portamuestra, donde está la muestra que vamos a estudiar, a donde llega la radiación proveniente de la fuente. Después vamos a tener un módulo donde va a existir siempre en todos los equipos instrumentales que estudiemos, que es el detector, donde llega la radiación que atravesó el portamuestras, luego de que la muestra absorbe una determinada energía, la que no absorbe la transmite, y es lo que llega al detector. Y en este caso, este detector, como todos los detectores que vamos a ver en todos los instrumentales, ¿qué función cumple? Transformar la energía o la señal que llega a él, la transforma en una forma medible, contable, cuantitativa. En este caso, la señal que llega al detector es una señal de radiación electromagnética. El detector lo que va a hacer es transformar esa señal de radiación electromagnética en cuentas numéricas, en números. Y esos números pasan a un último componente, que es el que dibuja, toma esos números, los dibuja y genera los gráficos que acabamos de ver, ¿no? Todos los gráficos de absorbancia, de transmitancia, que es lo que leemos y miramos después. Entonces este es el espectrofotómetro de simple haz. Y acá tenemos el otro, que vamos a ver, ambos lo vamos a ver en los laboratorios. Este es el espectrofotómetro de doble haz, muy usado, es más caro que el anterior, muy práctico. ¿Por qué? Porque volvemos a tener lo mismo, tenemos la fuente, el selector de longitud de ondas, el chopper o el shooter, este que les mencionaba recién, que deja pasar radiación para un lado o no deja pasar, y acá tenemos
Entonces, dos portamuestras. Por un lado, la radiación va a transitar por un portamuestra, por otro lado, la radiación proveniente de la fuente transitará por otro eje y atravesará otro portamuestras. Luego, una vez que atraviesan cada uno de los dos portamuestras, esas radiaciones se juntan y ya vamos a ver qué efecto se produce ahí. ¿Qué tenemos en los portamuestras? ¿Qué piensan ustedes que podemos tener en los portamuestras? En un portamuestras vamos a tener la muestra problema, la solución con la muestra problema, es decir, la solución de cloro cobalto diluido en agua. Y en otra portamuestra vamos a tener, ¿qué vamos a tener? El solvente puro, el solvente sin muestra problema. Entonces, en un portamuestra tenemos el solvente más la muestra en estudio, solvente es agua, en el caso del ejemplo que les dimos, el solvente es agua, la muestra problema es cloro de cobalto disuelto en el solvente que es agua, y en este otro portamuestra el solvente solo, es decir, agua. ¿Para qué? Para que si el solvente que estamos estudiando absorbe algo de la radiación, o el portamuestra que estamos utilizando absorbe también algo de la radiación, cuando el que pasa por la muestra en estudio se junta con el solvente de testigo o de referencia, se restan en esta situación y entonces únicamente pasa y llega al detector lo que absorbió y o transmitió nada más que debido a la muestra, puesto lo que era absorbido por el solvente y por el portamuestra ya fue eliminado acá. Y entonces lo que va a medir el detector es exclusivamente lo que está relacionado a la muestra problema. Llega el detector, lo cuenta y lo grafica acá. Bien, este es el espectrofotómetro AA, automático. Uno lo programa y hace el barrido de longitud de onda que uno programe, es mucho más rápido, y el hecho de que reste las señales de referencia del portamuestra y del solvente nos soluciona muchísimo el problema de esas interferencias, ¿no? Vamos a volver un poquito más atrás, y acá les muestro cuál es la cubeta para líquidos, que es esto que yo les decía. Cada lado de este prisma tiene 1 centímetro. Más o menos la altura de esto debe llegar a 10 centímetros, no más, no más. Este material, ya les dije, acá están para las zonas de trabajo, de longitudes de onda. Esta es una celda para muestras gaseosas. Por un lado entra la muestra gaseosa, por otro lado sale. Y en el caso, este caso es un portamuestra para el caso de infrarrojo, que no lo vamos a ver ahora porque no estamos viendo infrarrojo. Estas son las lámparas que van a emitir la radiación dentro del rango que vamos a trabajar. Dijimos, esta lámpara es de tungsteno y la vamos a utilizar para la zona del visible, y esta lámpara es de deuterio, la vamos a utilizar para la zona ultravioleta. Tendremos que cambiar lámparas, si es un equipo manual lo cambiamos nosotros, y si es un equipo automático lo cambia directamente el equipo, o vienen lámparas duales también, en fin. Bien. El resto, solamente lo que estamos hablando es lo que nos interesa que internalicen y que vean.
¿Mm?